Creo que son necesarias estas observaciones que voy a hacer tras conocerse el nombramiento de el general Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa. Lo digo por lo siguiente, Díaz Morfa es un oficial de alto grado reconocido, de adecuada preparación militar. Es una persona de buen trato. Por ejemplo, los periodistas hablan muy bien de él, porque como él fue escolta de Danilo cuando fue presidente y luego cuando pasó a ser expresidente, su trato con la prensa siempre ha sido muy reconocido, muy afable por los medios de la prensa. Pero resulta que esta es una especie de cuota, puede ser un reconocimiento a él, pero es una cuota también a Hipólito Mejía dentro del pastel de la política del gobierno. Y las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Hipólito fueron impactadas por toda una serie de procedimientos no correctos que degradaron mucho la imagen de las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que es un problema de la cultura política de nuestro país y del propio militar el querer volver a las Fuerzas Armadas cuando lo ponen en retiro. Balaguer hablaba de esa fascinación del uniforme, de que la gente después que es militar no quiere dejarse de poner el uniforme, porque tiene un atractivo realmente, él le llama así, eso es psicológico. Entonces, cuando viene un cambio de gobierno, muchos militares que han sido puestos en retiro piden volverse a poner el uniforme. En el gobierno de Hipólito hubo ese problema al punto de que la recomendación que tuvo que hacerle Soto Jiménez a Hipólito siendo jefe de Estado es que le permitiera a ese grupo de militares que querían ponerse el uniforme que lo usaran sin poder ir a cuarteles y sin mando en ocasiones especiales. Esto generó el término de repollo como un término despectivo, una palabra despectiva de los militares activos que veían en esos compañeros que volvían a ponerse la ropa en ocasiones como un sinsentido, ¿verdad? Estos son unos repollos, le llamaban. Pero también se incorporaron formalmente personas a las Fuerzas Armadas que ya habían sido puestas en retiro. Hubo un relajamiento de eso. Hubo un señor ahí, la prensa sí lo dijo, que llegó a decir, estaba hasta enfermo, ya un señor mayor, que Hipólito le puso, como dice, la ropa, lo incorporó. Dijo, Jesucristo resucitó a Lázaro y a mí me acaba de resucitar Hipólito. Y no voy a entrar en tantos detalles, pero solamente en la cantidad de militares, eso la prensa lo comentó mucho, llegamos a ser nosotros, a convertirnos en el primer ejército del mundo en tener más generales, siendo un país pobre y un ejército pequeño con respecto a los grandes ejércitos. Recuerdo el dato. En el año 2000, cuando Hipólito llega al poder, habían 18 mayores generales, 18. Y habían 50 generales de brigada. Cuando él sale, eso había subido. Mayores generales que eran 18, 51. Generales de brigada, que eran 50, 140. Entonces no sabía el gobierno qué hacer con tantos generales. Entonces comenzó, bueno, general, vaya, encárguese del cuidado del edificio de la corporación, tal, que sé yo cuál. Y el otro general que vaya a cuidar la zona franca de Santiago. Y el otro, la limpieza de la carretera, la autopista del Cibao. Y el otro... Eso no es correcto, pero era por la cantidad de generales. Bueno, cuando pierde el poder Hipólito y llega Leonel, cancelaron 500 rangos de alto nivel, de oficiales, 500 de un tirón, y 375 oficiales fueron degradados.
porque había un relajamiento. Entonces estoy haciendo esta observación para que el amigo general Luciano Díaz Morfa recuerde eso. Por supuesto, el jefe del Estado y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya no será Hipólito, es Luis Abinader. Pero todos los gobiernos tienen esa presión y nosotros vimos muchos militares haciendo política. Cuando ustedes ven esos militares formando grupos y apoyando candidatos, es porque luego si ganan van a pedirle su reintegro. Y presionan a los gobiernos. Tremendamente, presionan mucho a los gobiernos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre todo en la situación en que estamos. Porque el presupuesto es un presupuesto muy disminuido y los principales gastos corrientes tienen que ir al cuidado de la educación y de la salud en este caso, más que nada. Tenemos que evitar que se incumpla la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y lo que debemos trabajar es en la profesionalización y el respeto del escalafón para que el militar se sienta confiado, protegido y de que la ley realmente le protege y de que no habrá por amiguismo o por política una decisión que le lesione el derecho que tiene un oficial de ascender una escala y que coloquen a otro por razones de favoritismo. Esas cosas tenemos que irlas erradicando de las Fuerzas Armadas, tratando cada gobierno de mejorar su profesionalización. De manera que felicitamos a Díaz Morfa, persona que tiene mucha simpatía dentro de los periodistas por su trato con la prensa, y le deseamos lo mejor, pero que tenga muy pendiente que el trabajo tiene que ser en la dignificación y la profesionalización de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Pasemos con nuestro señor director.